Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy estamos con nuestro problema número 2738. En esta ocasión viajaremos a la Unión Soviética, año 1978, donde se enfrentaban Sagainov y Berestovich. Les toca mover a las negras, les dejo poner pausa y luego, como siempre, comparamos nota. Bueno, espero que hayan encontrado el problemita. No es nada sencillo, las negras tienen su dama amenazada, pero por otro lado hay un motivo de táctica muy importante, que es el rey blanco, que está ahí expuesto, ¿verdad?, al ataque, por ejemplo, de las casillas negras. Lo que pasa es que, claro, contra dama C5 va a surgir un dama F2 o un alfil F2 y las piezas negras no están nada cómodas. Aquí el maestro Berestovich decidió hacer una pequeña combinación aprovechando la mala situación del rey blanco. Sacrifica su dama, hay que capturarla porque si no es pieza de menos, y aquí tranquilamente resuelve la posición con alfil E7. Claro, ahora nos empezamos a dar cuenta que contra H por G tenemos un alfil C5 fuertísimo, ¿verdad? Vamos a observarlo. Después de alfil E7, H por G, alfil C5, hay que bloquear el jaque, que mejor hacerlo con la torre, pero aquí una jugada muy hermosa, no sé si muy hermosa, pero una de las buenas, es simplemente aumentar la presión sobre la pieza clavada y las blancas están perdiendo mucho material por la dama ganada, ¿verdad? Contra otra jugada, como por ejemplo podría ser después del alfil E7 jugar H3, acá también aparece la jugada del alfil C5, el rey se tiene que ir al rincón y ahora aparece alfil C6, ganando la diagonal, creando la amenaza potente de torre H3. Acá viene una idea muy bonita. Después de alfil E4, las negras parece que no pueden continuar el ataque, pero toda la cuestión se basa en capturar este alfil. Entonces las negras acá tenían el sacrificio de torre y ahora las piezas blancas están totalmente perdidas, ¿verdad? Si la dama, por ejemplo, se viene a B1, aparece la imagen de mate con torre H3, G por H y torre H2, jaque mate. ¿Qué otra cosa puede hacer en las blancas contra ese movimiento de dama? Bueno, sacrificarla, por ejemplo, ¿no? Jugar alfil por C6, pero claro, después de torre por C2, caballo por C2 o alfil por B7 intermedia, igual acá las negras están quedando en todos los casos con pieza de ventaja. Por último, ¿qué pasa si comemos la torre? Si comemos la torre, el problema que tenemos es que, claro, después de alfil por E4, la amenaza de torre por H3 se hace irresistible, bastante complicada de anular. Entonces acá realmente las blancas están pasándola súper mal, ¿no? Pueden jugar, por ejemplo, supongamos torre F3, pero sencillamente alfil por F3, G por H, torre H3 y tras rey G2 tenemos torre H2 y estamos ganando la dama. Gran combinación. Lo cierto que contra alfil E7 las negras, las blancas para evitar alfil C5 jugaron B4 y las negras acá sencillamente comieron en H2 con alguna amenaza que otra, que por ejemplo es torre D a H8. Acá las blancas jugaron torre F7, también tenían una idea que podía ser bloquear acá, ¿sí?, amenazando el peón de G3, pero tras torre D a H8 las blancas acá tienen que huir despavoridamente, ¿verdad? Porque en caso de jugar torre por G3, las negras tienen torre H1, rey F2, se le persigue al rey con torre F8, las blancas parece que lo mejor acá opción para que los alfiles no entren es torre F3, pero es claro, el alfil entra por H4, supongamos que G3, y acá otro sacrificio muy bonito, alfil por G3, porque tras rey G3, torre H3, el rey se tiene que ir, y bueno, acá torre H a F3, contamos material, las negras tienen dos torres y un peón a cambio de la dama, una posición totalmente dominada. Les decía que tras rey F1 las negras tienen alfil G4 y tras un movimiento de alfil E4, por ejemplo, para defender, alfil D6 protegiendo el peón de G3 y por ejemplo tras caballo B5 para atacar el alfil, sencillamente alfil por F3, las negras eliminan el alfil, C por D3, alfil por F3, torre 8, muy buena jugada amenazando torre
1 y tras alfil E4 para bloquear, D5 se abre el bloqueo y bueno, y se está perdiendo el alfil y son mucho material por las damas. Muchas combinaciones, recomendación, ojo, usar el tablero tranquilamente. Bueno, tras torre H2 siguió, como decía anteriormente, torre F7, pero otra vez se me fue el mouse, perdón. Tras torre F7, torre D H8, el rey quiere huir, torre H1, se persigue al rey y ahora los alfiles entran en acción. Primero el alfil de G4 de casillas blancas, el rey se va por ejemplo a D2 o a E3 y en todos los casos el alfil entra por esta otra diagonal y la partida se termina inmediatamente. No hay forma de seguir esa escapatoria. Por ejemplo, contra rey D4 la torre entra en acción y el rey cada vez tiene menos casillas, ustedes lo pueden comprobar. Te queda solamente E5 y torre 8, seguimos persiguiendo a ese rey y si el rey vuelve a D4 aparece un mate por aquí, por E3 y si va a otra casilla, la otra opción era bloquear pero no sirve de nada, ¿no? Contra torre 8, torre 7, pero es lo mismo, ¿no? El rey tiene que ir a D4 y alfil E3 es jaque mate. Bueno, mucha combinación. Claro, ustedes se acostumbraron ayer, estaba precioso el ejercicio, pero hoy la verdad que las ramificaciones fueron impresionantes y que lo haya visto todo sobre el tablero el maestro Berezhnoi, es increíble, ¿verdad? Bueno, aquellos que quieran, como siempre, pueden darle like al video, dejar sus comentarios, compartir el video con sus amigos en las redes sociales y por supuesto si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Un abrazo grande, chao chao.